J es un personaje bastante interesante en Murder Drones, aunque, sinceramente, tuvo muy poco tiempo en pantalla. En el capítulo 6 la sacaron de la historia de forma abrupta, casi sin explicación. Pero incluso con tan poco, creo que hay mucho que decir sobre ella. En este video voy a compartir mi visión sobre su psicología, su relación con V&N, su conexión con Tessa, que para mí es lo que más la define, y su miedo a Sin, ese miedo que terminó llevándola a traicionar todo lo que alguna vez fue, solo por sobrevivir. J es claramente narcisista. Se cree superior a todos, especialmente a N, a quien golpea, insulta y menosprecia constantemente, muchas veces sin ningún motivo. Aún así, algo que se le puede reconocer al inicio es su aparente lealtad a J.C. Henson y a los humanos. Durante su tiempo en la mansión de los Elliot, cuando todavía era una worker drone, era quien más se mantenía cerca de Tessa. Siempre estaba detrás de ella, tal vez porque Tessa fue quien la rescató del basurero y la reconstruyó, J le juró lealtad. Pero esa lealtad tenía fecha de caducidad. Una noche, Tessa llegó con una pequeña worker drone a la que llamó Sin. Y todos sabemos lo que Sin terminó haciendo. Mató a los humanos de la gala, incluida la niña que la había salvado. Hay una teoría que dice que fue Sin quien controló a J y la usó para cometer los asesinatos, pero eso ya entra en terreno especulativo. Lo que sí sabemos es que Sin desmembró a Tessa y usó su cuerpo como disfraz. Como si no le importara nada. Ya hice un video tributo a Tessa hablando de su muerte, por si te interesa. Lo puedes ver en la viñeta que está apareciendo ahora. Después de eso, Sin empezó a controlar a V, N y J para acabar con la humanidad y destruir la Tierra. No sabemos exactamente cuándo J se dio cuenta de que la nueva Tessa era en realidad Sin o si siempre lo supo. Imagínalo. Seguir órdenes de alguien a quien odiabas, usando el cuerpo putrefacto de tu mejor amiga. Burlándose de sus sufrimientos. Eso no solo es retorcido. Es un trauma que no se puede procesar. Y J lo vivió en silencio. Tal vez por eso eligió obedecer. Porque era más fácil seguir el juego que resistirse. Porque incluso si moría la regeneraban una y otra vez. Atada a un ciclo sin salida. Y ahí es donde su narcisismo se vuelve clave. J prefirió aferrarse a su propio ego, a su sentido de superioridad, antes que romperse por dentro. Abandonó sus valores, traicionó a sus únicos compañeros, y dejó atrás todo lo que alguna vez la conectó con Tessa. Solo para sobrevivir. Incluso si eso significaba servir a la cosa que arruinó su vida desde el principio. Autoengaño y ego inflado. J inflaba su ego hasta niveles ridículos, convenciéndose a sí misma de que era una dron ejemplar, la más eficiente, la mano derecha de su jefa, y la más comprometida con cumplir las órdenes al pie de la letra. Pero si revisamos la serie con lupa, la realidad es bastante diferente. En el capítulo 1, J es derrotada por Uzi de forma humillante, y no por un plan maestro, sino por su propia torpeza. En el capítulo 5, no puede detener a V transformada en su forma Eldritch, quedando completamente fuera de control de la situación. En el capítulo 6, simplemente es sacada de la trama como si no importara. Y en el capítulo 8, apenas si sirve de apoyo. Es derribada con facilidad y no marca ninguna diferencia real en la batalla contra Sin. Entonces, ¿para qué sirvió todo ese ego? Para nada. Al contrario, alimentó su caída. En lugar de evolucionar, se quedó atrapada en la idea de ser superior, cuando la historia constantemente la empujaba hacia lo contrario. En resumen, J era fuerte como se creía, pero ese autoengaño fue su mayor debilidad. Relación con V. La relación entre J y V es algo que apenas se explora en la serie. A lo largo de los episodios, sus interacciones son contadas con los dedos de una mano. Sin embargo, podemos intuir que compartían un vínculo de compañerismo, o al menos eso creíamos. Lo curioso es que Liam Vickers, el creador de Murder Drones, confirmó que J sí tenía cierta estima por V. Una prueba de esto se ve en el capítulo 8, cuando J ya había ganado la pelea, le había cortado una pierna a V, literalmente, y aún así le ofrece unirse a su bando. Durante el enfrentamiento, no deja de insistirle para que recapacite y cambie de opinión. Por supuesto, V manda todo al carajo, como es costumbre, pero el intento de J por salvarla, al menos desde su perspectiva, ahí quedó. Aunque, claro está, no nos engañemos. Ninguna vida está por encima de la suya. Si V no aceptaba su oferta, J no tenía problema en acabar con ella. Al final del día, su aprecio estaba condicionado por su conveniencia y su necesidad de sobrevivir. Relación con N.
Desde el principio, J sentía un profundo desprecio por N, no hace falta rebuscar demasiado. En el capítulo 5 lo vemos clarito, cuando J le suelta una patada a N porque sí, sin motivo alguno. Un gesto que no parece tener explicación pero en realidad lo dice todo. Ese odio fue creciendo con el tiempo, hasta el punto de que J estaba dispuesta a matarlo si se le presentaba la oportunidad. Solo necesitaba una excusa. Y la encontró. Un pequeño acto de rebeldía por parte de N, una duda hacia la causa de los Murderdrones, bastó para que J le instalara un virus en el pecho, sin pestañear. Su rostro mostraba indiferencia, burla y hasta satisfacción por su sufrimiento. ¿Pero por qué tanto odio? Mi teoría es que todo nace de la envidia. Envidia de que, a pesar de que J siempre estuvo al lado de Tessa, siguiéndola como su sombra, el favorito era N, sí, N. El torpe, el simpático, el que no parecía tomarse nada en serio. ¿Cómo era posible que Tessa prefiriera a él antes que a ella? Esa duda posiblemente carcomía a J desde adentro, generando una rabia que liberaba con violencia extrema hacia el pobre N. En el fondo, puede que J jamás haya perdonado que alguien como N ocupara el lugar que ella creía merecer. Relación con Tessa. La historia entre J y Tessa es una de las más trágicas y conmovedoras de Murderdrones, aunque no muchos le prestan atención. Estas dos no solo eran compañeras, eran amigas de verdad, en el sentido más puro que puede tener una amistad entre una humana y una dron. J siempre estuvo ahí para Tessa. La escuchaba, la apoyaba, la cuidaba no por obligación, sino por cariño. Y es que, para J, Tessa no era solo su jefa, era su salvadora, su razón de existir. Recordemos que J fue desechada por los humanos, probablemente por fallar alguna tarea o simplemente por dejar de ser útil. Para un dron, eso significa la muerte o el olvido. En ese momento, J debió sentirse inútil, abandonada, como una herramienta rota. Pero entonces llegó Tessa. La recogió, la reparó, y más importante aún la hizo una amiga. Desde entonces, J encontró un nuevo propósito: protegerla y estar a su lado. Hay momentos que lo dejan muy claro. Como en la escena de la gala, cuando Tessa está visiblemente nerviosa por la llegada de humanos importantes, y J la ayuda imitándolos para que practicara. También está el detalle, casi imperceptible, de cuando Tessa se soba el brazo por dolor y J pone una cara de genuina preocupación. Esa expresión no la tiene con nadie más. Ni con N, ni con V, ni siquiera consigo misma. Solo con Tessa. Esa escena se me hace muy tierna, y en contraste lo más doloroso es que todo esto hace su destino aún más cruel. Lamentablemente, todo eso quedó en el pasado, en recuerdos rotos que J nunca intentó proteger ni honrar. No luchó por la memoria de Tessa, ni por su amistad, ni por los valores que alguna vez pudo tener. ¿La razón? El miedo. El miedo puro a Sin. Sin era mucho más fuerte que J, tanto en poder como en presencia. Rompía con facilidad esa fachada de líder perfecta que J siempre intentó mostrar. Y ante ese terror, prefirió someterse. Convertirse en una sirvienta eterna, aunque eso significara obedecer a la asesina de su amiga y el cadáver de Tessa convertido en marioneta, sin hacer nada. J eligió el bando equivocado, y su castigo será la soledad eterna, porque por sus actos, nadie va a buscarla, nadie se va a preocupar por ella. Cuando por fin se liberó del control de Sin, lo único que encontró fue el vacío. Ya no hay una Tessa que venga a salvarla. No hay hogar al que regresar. Volvió al mismo lugar del que partió, sin propósito, sin amor, y sin alma. Si te ha gustado el video agradecería tu like y suscripción. En estos vídeos que aparecerán en pantalla encontrarás más tributos a personajes. Se va la vocecita del locuendo y nos estaremos viendo en un futuro video de este mundo y oscuro llamado Murderdrones.